¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública para tener más elementos para hacer un juicio sobre la realidad, sobre aquello que es importante y que nos afecta. Escucharon ustedes hace un momento en Los Periodistas toda una larga historia de las traiciones del acomodaticio y tramposo Partido Verde Ecologista de México. Pues muy pronto tendremos una idea razonable para conocer la fuerza de esa organización en un punto en el cual está anunciando su ruptura con Morena. Quizá la gente del Verde no ha calculado que su crecimiento después de las elecciones del 2021 y del 2024 se derivan básicamente de su alianza con Morena, de que mucha gente entendió que en algunos casos, votando por el Verde para darle diputados o senadores al Verde, estaba de alguna forma apuntalando la mayoría calificada de Morena en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Sin embargo, probablemente en los comicios en los cuales el Verde decida romper con Morena y pretenda irse solo, no tenga la misma fortuna que le ha acompañado hasta el momento. Pero más allá de que eso sucederá en el 2027, hay una etapa intermedia en agosto del 2023, cuando sabremos cuál es la verdadera fuerza que tiene el Partido Verde Ecologista de México y sobre todo algo que es fundamental. El Verde tiene la gubernatura de San Luis, es verdad, pero de acuerdo con lo que está establecido en la ley, los partidos tienen que demostrar cada 3 años que tienen una cantidad mínima de militantes para poder conservar el registro que les da las prerrogativas económicas de financiamiento. Ponga usted que el Verde tenga el mínimo o supere el mínimo de militantes que la ley le exige para conservar el registro, pero sabremos muy bien en qué estados tiene más fuerza. Y sobre todo algo muy importante, aunque el Verde gobierne en San Luis y aunque en San Luis pudiera tener un número importante de afiliados, las normas que están establecidas en la ley es que los partidos tienen la obligación de tener por lo menos un porcentaje importante de militantes en cada una de, por lo menos en 20 de 32 entidades de la República, deben de tener por lo menos 3,000 militantes en cada estado, o en su defecto tener por lo menos 300 militantes en 200 de los 300 distritos electorales de la República. Entonces, cuando llegue el momento en que los partidos tengan que demostrar que tienen la militancia suficiente para conservar su registro, lo que sabremos a partir de marzo del próximo año y se concluirá este proceso en agosto del próximo año, entonces veremos si el PAN y el Partido Verde, que son los que tienen más baja militancia formalmente afiliada, son las organizaciones que presumen ser y si verdaderamente tienen la fuerza que asumirían para irse solos en los comicios del 2027. Estamos solo a 6 meses de que deban cumplir los partidos políticos con la verificación trianual en la que tienen que demostrar que cumplen con el mínimo de afiliados que les exige la ley. 2 partidos políticos nacionales de los 6 que aún conservan su registro son los que sufrirán más para cumplir ese trámite. El Partido Acción Nacional y justamente el Partido Verde Ecologista de México. Solo los afiliados que estén formalmente reconocidos por el Instituto Nacional Electoral con corte al 31 de marzo del 2026 contarán para probar que los partidos políticos tienen por lo menos 256,300 militantes constantes y sonantes que representarían el 0.26% del padrón electoral federal que se utilizó en los comicios inmediatamente anteriores. Nos referimos a los comicios federales del 2 de junio del 2024, cuando había registrados en el padrón electoral 98,472,000 ciudadanos. Por lo tanto, la cuota mínima que los partidos políticos nacionales tendrán que demostrarle al INE
la cuota mínima de afiliados formales es de 256,030 militantes. Pese a que en 2025 y 2026 los partidos políticos gastarán más de 7,000 millones de pesos, presupuestos que les comprometerían a trabajar con los ciudadanos para promover la cultura democrática y la participación política. Hasta el último registro oficial de agosto del 2023, el PAN apenas tenía 277,665 afiliados, mientras que el Partido Verde Ecologista de México presumía 384,005 afiliados. Números muy pobres frente a una lista nominal de electores de potenciales votantes que hasta el reciente jueves 18 de septiembre del 2025 incluía 99,434,502 ciudadanos. Nadie podría garantizar que el PAN y el Partido Verde hubiesen conservado los afiliados que tenían en el 2023 y mucho menos que pudieran haberlos aumentado. Vemos en la diapositiva número 4 la descripción de los afiliados que oficialmente están reconocidos por el Instituto Nacional Electoral en el caso de cada uno de estos partidos. Vemos el caso del PAN, un partido veteranísimo que regularmente ha tenido en los últimos años el segundo presupuesto más alto después de Morena. Tiene solamente 277,665 afiliados reconocidos oficialmente por el INE. Y vemos que en segundo lugar, entre los partidos más flojos, estaría en este caso el partido Movimiento Ciudadano con 384,000 y el Partido Verde con 592,000 personas afiliadas. El proceso de verificación trianual del cumplimiento del número mínimo de personas afiliadas para la conservación del registro como partido político tiene por objeto que el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con sus respectivas atribuciones, constate que cuenten con un número de personas afiliadas equivalente al 0.26% del padrón electoral utilizado en los comicios federales ordinarios. Los inmediatamente anteriores, en este caso los que corresponden al 2024. Pues bien, los lineamientos para la verificación de los padrones de personas afiliadas a los partidos políticos nacionales, aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 19 de octubre del 2022, establecen que los padrones de afiliados que se tomarán en cuenta con corte al 31 de marzo del 2026, además, no habría que perder de vista que los afiliados a los partidos políticos nacionales deberán estar distribuidos en por lo menos 20 entidades federativas del país, con un mínimo de 3,000 ciudadanos en cada una de ellas. Por ley, todos los partidos deben de tener un mínimo de 3,000 ciudadanos en por lo menos 20 entidades federativas del país. Y también por ley, cada uno de los partidos políticos debe de tener por lo menos 500 afiliados en 200 de los 300 distritos electorales de la República. Por eso le decía a usted que con respecto a los partidos afiliados, como en este caso, por ejemplo, el Verde Ecologista tiene oficialmente 592,417 afiliados, pero gran parte de ese movimiento de afiliación que benefició al Verde se debe al partido Morena. Hay muchos militantes de otros partidos que dejaron sus partidos y se fueron al Partido Verde porque saben que es una puerta de entrada al proyecto de la Cuarta Transformación. Pero en la revisión que se hará el próximo año, sabremos con toda certeza si ese número de afiliados del Verde es real o es solamente una ficción. Y usted podrá constatar que el Partido Verde, por ejemplo, en el 2017 tenía 308,000 afiliados. Después subió a 660,000 y bajó a 592,000 en el 2023. El caso de Movimiento Ciudadano también es muy significativo
porque de 468,000 afiliados que tuvo en el 2017, bajó a 381,000 en el 2020 y actualmente el Partido Movimiento Ciudadano tiene solo 384,005 militantes. Como usted puede ver, la situación no es nada cómoda para la mayoría de los partidos. Bueno, pues resulta que el Instituto Nacional Electoral establece que dentro de los 5 días hábiles posteriores al 31 de marzo del 2026, cuando se vence el plazo para que los partidos políticos le entreguen la lista completa de sus afiliados, de las personas que formalmente están afiliados a cada uno de los partidos, después del 31 de marzo, la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos del INE eliminará de la base de datos los registros con inconsistencias detectadas durante el proceso de verificación permanente, en el supuesto de que los partidos políticos no hubiesen realizado las acciones necesarias para que en su oportunidad estos registros pudieran ser considerados en el estatus de válidos. Y vemos en la diapositiva número 8 que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que tiene un papel importantísimo en la verificación de los padrones de militantes de los partidos, tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos, prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos nacionales, también de las agrupaciones políticas nacionales y los candidatos independientes. Es decir, es una dirección ejecutiva que auxilia al INE en la verificación de que los partidos cumplan cabalmente con las disposiciones de la ley, entre ellas que tengan el padrón mínimo que está estimado con base en el último padrón electoral de los comicios anteriores. Estos registros, los registros que podrían ser borrados, corresponderían a defunciones, a personas no encontradas en la lista nominal de electores, a datos irregulares, a pérdida de derechos político-electorales, así como duplicidades no aclaradas por los partidos políticos. En abril del 2026 se realizará la compulsa entre los registros presentados por los partidos políticos y el padrón electoral nacional, es decir, se va a checar en abril del 2026 si la lista que los partidos entregaron de afiliados a más tardar el 31 de marzo del 2026, en abril se estará verificando si esos presuntos afiliados coinciden con el padrón electoral nacional. Este proceso de compulsa deberá terminar a más tardar el primer día de mayo, día hábil de mayo del 2026. ¿Y a quién le corresponde esta tarea? Bueno, en la diapositiva número 10 vemos que esta es una tarea que le corresponde a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que encabeza Alejandro Sosa Durán. Dice, ¿qué hace la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores? Conduce la administración de los instrumentos registrales mediante la definición de estrategias de actualización y depuración del padrón electoral, la lista nominal, la cartografía electoral y la credencial para votar. Es decir, todo lo que tiene que ver particularmente con el registro de los ciudadanos, en este caso de todos los ciudadanos de la República, de las personas que cumplen 18 años y le solicitan al INE una credencial de elector, todas esas personas aparecen en el padrón electoral, pero la diferencia del padrón electoral con la lista nominal es que en la lista nominal solamente aparecen las personas que solicitaron su credencial y ya la recogieron y la están utilizando para algún fin, entre otros votar. A partir de mayo del 2026, ya habrá registros válidos de militantes de los 6 partidos políticos nacionales con registro oficial. Se considerarán registros válidos los que fueran localizados en el padrón electoral y no presentaran algún tipo de inconsistencia. Estos registros, una vez concluida la primera compulsa con los nombres que aparecen en el padrón electoral del país, es decir, verificando que estén en el padrón electoral, podrán ser publicados en la página de internet del INE con el fin de garantizar a la ciudadanía
el derecho de afiliación y desafiliación que le asiste. Una pregunta que me parece importante para todos. ¿Usted sabe si está en la lista de afiliados de algún partido político? ¿Alguna vez lo ha checado? ¿Sabe si lo dieron de alta en algún partido político o simplemente usted piensa que no está en ningún partido político? Porque es muy probable que usted nunca se haya acercado a uno. Bueno, pues a partir de que se consolide esta lista, en ese momento los partidos políticos podrán cancelar en el sistema de verificación los datos de las personas que así lo soliciten. No sé si ustedes que ahora me escuchan tendrán claro que pueden, si lo desean en un momento determinado, verificar si pertenecen a algún partido político. Y que si pertenecen a algún partido político se pueden dar de baja de ese partido político. La mayoría de la gente no lo sabe, pero eso puede suceder porque los partidos políticos están obligados a dar de baja a los ciudadanos que ya no quieran seguir perteneciendo a esas organizaciones. Una vez que se obtenga el total de registros válidos, la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos del INE elaborará un anteproyecto de resolución o información general que contenga la información a partir de la cual se pueda determinar si el partido político nacional verificado cumple con el número mínimo de personas afiliadas para la conservación de su registro. Lo que le decíamos a usted en un principio, se verificará el padrón de afiliados de los partidos políticos entre marzo, abril y mayo para ver si cumplen con el mínimo de 256,030 militantes afiliados formalmente con su nombre, con su dirección y también con su firma en la cual ellos aceptan que están de acuerdo con pertenecer a ese partido político. Y los partidos políticos tendrán un plazo de 30 días hábiles para manifestar lo que en su derecho convenga. Es decir, si el Instituto Nacional Electoral le dice a algún partido político, oye, me entregaste tantos o cuantos registros, pero encontré como 1,000 o 2,000 que no son consistentes. Entonces los partidos políticos a partir de mayo del 2026 le podrán reclamar al Instituto Nacional Electoral los registros que consideren que son legales y que la autoridad electoral no les quiere reconocer. Y una vez que se obtenga el total de registros válidos, la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos elaboraría un anteproyecto. El anteproyecto de resolución o el informe general deberá ser presentado a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE para que este órgano colegiado lo someta a consideración del Consejo General del órgano electoral nacional a más tardar el 31 de agosto del 2026. El 31 de agosto del 2026 se pondrá a consideración del INE la última resolución en el sentido de si los partidos cumplen con el mínimo de militantes que se les exige, pero también algo que es esencial. Ya en ese momento estará razonablemente claro cuántos militantes reales tiene cada partido político. Usted sabe, por ejemplo, que Morena dijo que iba a hacer el esfuerzo para registrar por lo menos 10 millones de militantes. Bueno, en agosto del 2026 sabremos si esa tarea se cumplió y si Morena tiene ese número de militantes que dijo que reclutaría en estos meses. Sabremos también si el PAN incrementó o bajó su militancia. Sabremos también qué pasó con el PRI, si se sigue desplomando como hemos visto que ha ocurrido en los últimos años. Entonces, a partir del próximo marzo, entre marzo y agosto del 2026, tendremos mucha información importante sobre la verdadera fortaleza de los partidos políticos. Ya nada más quedan 6 partidos políticos nacionales. Vemos en la diapositiva número 13 a las personas integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Esas personas que usted ve ahí son 5 consejeros y la secretaria técnica. Esas son las personas que definitivamente decidirán si los partidos cumplieron con el requisito mínimo de afiliados o no. Y será muy interesante saber si en algún momento este balance de los afiliados
pone o no en riesgo el registro de algún partido político. Esta comisión tendrá la decisión de informarle al Consejo General del INE al respecto y después del 31 de agosto se votaría y se resolvería si todo está en orden, pero básicamente algo: la fuerza real de los 6 partidos políticos en razón de los militantes que tengan formalmente afiliados. Usted sabe que la mayoría de los partidos no trabajan con la gente, no visitan a los ciudadanos en sus domicilios para invitarlos a incorporarse a algún partido político, no los invitan a algún evento, por ejemplo, de capacitación o de doctrina o de alguna naturaleza, alguna actividad política que involucre a la gente en las actividades que promueven los partidos, que son básicamente el fortalecimiento de la democracia y la participación de la gente en las contiendas electorales para elegir a los representantes populares que llegan a las diferentes cámaras, tanto locales como federal, a la Cámara de Senadores, a las alcaldías, a las gubernaturas y a la presidencia de la República. Entonces, es muy importante esta lista, este padrón de afiliados de los partidos políticos, porque estos afiliados son los que verdaderamente forman la estructura operativa de los partidos, los que en las épocas en los días de elecciones son los que el partido registra como representantes de casilla, son los que supervisan que los procesos electorales funcionen razonablemente, y si la militancia, si la membresía de los partidos es pobre, los partidos tienen muy pocas oportunidades de vigilar de manera adecuada los comicios. Pues bien, en los lineamientos para la verificación de los padrones de personas afiliadas a los partidos políticos, se advierte en su artículo 29 que poner la fecha de afiliación es obligatoria para todos los registros, dado que la ausencia de esta información podría generar falta de reconocimiento de la antigüedad de la militancia en perjuicio del ciudadano. Pero, asimismo, la fecha de afiliación es un elemento indispensable para determinar a qué partido político se reconocerá la militancia en caso de que exista una doble afiliación. A fin de realizar la verificación de la militancia de una persona, en caso de duplicidad de registros, se identificará la fecha de afiliación más reciente para ponderar a qué partido le corresponde conservar la afiliación del ciudadano. Como usted puede ver, todos estos detalles tienen un sentido. El hecho de que pongan la fecha en la que usted fue dado de alta o aceptó que lo dieran de alta en un partido sirve porque cuando usted se registra en el partido o ratifica su registro, pudiera suceder que hubiera un registro doble, aunque usted no lo sepa. Por supuesto que cuando una persona tenga conocimiento de que se encuentra afiliada a un partido político y pretenda cambiar a otro a fin de no actualizar el supuesto de la duplicidad, esa persona deberá presentar su solicitud de baja ante el partido político en el cual se encuentra con registro válido o en las oficinas del INE, en la entidad federativa en la cual radique, para pedir la cancelación de datos de su registro en el sistema de verificación previo a la solicitud de afiliación al nuevo partido político o cuando decida cambiar de partido político. Y en la diapositiva número 17 vemos un documento importante. Allí en la página del Instituto Nacional Electoral, en la página del INE.org, ahí le puede usted poner en el buscador del INE consulta de afiliados por clave de elector y entonces le va a aparecer este formato. En este formato, si usted quiere saber si está dado de alta en algún partido político o si se dio de alta en un partido político y quiere verificar que su registro esté vigente, usted vea que en este formato dice clave de elector. La clave de elector viene en su credencial de elector. Usted ve la credencial de elector y ahí va a encontrar una leyenda que dice clave de elector y una serie de letras y números que usted tendría que poner en este formato, en donde dice clave de elector. Luego pone sus 2 apellidos y pone el nombre y le pica ahí donde dice consultar. Y entonces le dirán
que la clave del elector proporcionara si encontró o no encontró un registro válido para que usted sepa en qué partido político está afiliado o si nunca ha estado afiliado a algún partido político. Y si quiere tener un comprobante físico de que usted no está afiliado o de que usted sí está afiliado a un partido político, en la parte inferior, una vez que hizo el ejercicio de poner su clave de lector, de poner su nombre y de obtener el resultado en el sentido que sea, si está o no dado de alta en un partido, le pica abajo donde dice generar CBVO y le va a aparecer un documento como el que vemos más adelante, como el que veremos más adelante, en donde le dice el INE, sí, usted está afiliado y este comprobante oficial es un comprobante de búsqueda oficial, corrobora que usted está afiliado o que no está afiliado. Los padrones de personas afiliadas a los partidos políticos nacionales pueden ser consultados por los ciudadanos a través de un módulo de consulta electrónica localizado en la página de internet del INE, como el que le mostramos. El INE no tiene atribuciones legales, y esto fíjese que es muy interesante. El INE no tiene atribuciones legales para dar de baja a los ciudadanos como militantes de un partido político, salvo que haya algún mandato de autoridad judicial o solo cuando los ciudadanos le piden al partido político que lo afilió que lo dé de baja, solo en esos casos el partido político sí puede dar de baja al ciudadano, pero el INE directamente no lo puede hacer. El INE sí puede recibir la solicitud de baja de un ciudadano que pretenda abandonar un partido político a efecto de facilitar el trámite a las personas que así lo soliciten. Pero lo que hace el INE es que le informa al partido respectivo y le dice, oye, aquí hay un militante que está afiliado a este partido y está pidiendo darse de baja. Así que te informo, partido, que uno de tus militantes se te quiere ir, no sabemos si a otro partido o simplemente que ya no quiere estar ahí, y entonces el partido político tiene que darlo de baja. Este trámite es un trámite personal, no se puede hacer en grupos o a nombre de otra persona. La solicitud, por supuesto, deberá suscribirse de manera autógrafa, es decir, original, y debe estar firmada por la persona que se quiere dar de baja de un partido político. La solicitud se debe de acompañar con la copia fotostática simple y legible de la credencial de elector, y la solicitud deberá acompañarse del comprobante de búsqueda con validez oficial que acredite que la persona se encuentra en el padrón de militantes del partido político al que pretende darse de baja. Y vemos enseguida en la página 22, en la diapositiva 22, yo hice este ejercicio en el transcurso de la tarde, ahí apareció mi clave de lector, pero dice este resultado: Sistema de verificación del padrón de personas afiliadas a los partidos políticos. Comprobante de búsqueda con validez oficial. Por medio del presente se le hace constar que la clave de lector, en este caso mi clave de lector, no se encontró con estatus de válida en los padrones de personas afiliadas a los partidos políticos con registro vigente. Es decir, este documento que usted ve ahí en la pantalla es un documento oficial que yo conseguí porque le pregunté al registro de afiliación del INE si estaba yo dado de alta en algún partido. Nunca me he dado de alta en ningún partido, por lo tanto no tenía por qué estar, pero ya ve cómo es de sorpresiva la vida. Y en este caso, después de hacer mi consulta, el INE me dijo, no, usted no está dado de alta, por lo tanto, le expedimos esta constancia. Y esta constancia se la tiene que dar a usted si hace el mismo ejercicio que yo hice, nada más que si usted sí está afiliado o estuvo afiliado, es muy probable que ahí le diga que por medio de la presente se hace constar que la clave de lector que corresponda a usted sí apareció con un registro válido en tal o cual partido político. Y ya usted sabrá si quiere seguir ahí o se quiere dar de baja de ese partido. Y bueno, la solicitud deberá señalar el partido político al cual se solicita la desafiliación. O sea, en su solicitud al partido político o al INE, usted tendría que indicar, bueno, yo estoy dado de alta en tal o cual partido y me quiero dar de baja. Y presentar el documento que le acabo de enseñar.
tiene que presentar ese documento. Y la solicitud deberá indicar un medio de contacto a efecto de que le notifiquen cuando ya se ha dado de baja. Como usted puede ver, hay muchas cosas que los ciudadanos pueden hacer. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor en alguna época se dio de alta en algún partido por alguna razón, pero no sabe que sigue ahí vigente su registro. Y a lo mejor hay personas que quisieran darse de baja. Como usted puede ver, se puede dar de baja si lo desea, pidiéndolo directamente al partido donde alguna vez se afilió o solicitando que el INE haga la intermediación. Pero como le decía en un principio, en agosto del año próximo sabremos exactamente cuál es la fuerza de afiliación que tiene cada uno de los 6 partidos políticos con registro oficial. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias, buenas noches. Descansen ustedes.